tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Muy buenos días, Mujeres en Contacto. Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes, con usted, con su familia, con todas esas mujeres y todas esas familias hermosas que nos sintonizan y que les gusta abrirnos las puertas del corazón, abrirnos las puertas de la televisión, de la radio y de su vida en general para poder hacer contacto y acompañarles en una mañana más. Este día viernes delicioso en nuestra ciudad de Cúcuta. Un saludo para absolutamente todos. En esta mañana me acompaña Narda Liliana, nuestra doctora de confianza, nuestra psicóloga de cabecera. Y bueno, vamos a compartir con ella, como siempre, temas extraordinarios. Buenos días, Nardita, ¿cómo amanece? Bien, bien, gracias a Dios. Otra vez, ya regresamos al calorcito de Cúcuta. Sí. Ya estamos llegando a los 35, 36 grados fácilmente. Un saludo para los que no están en Cúcuta y nos están viendo en las partes frías. Un abrazo y muchas bendiciones. Y por supuesto a todos nuestros oyentes y televidentes fieles. Siempre están ahí escuchándonos, siempre están permitiendo que entremos a sus casas, a sus hogares, a sus puestos de trabajo. Para nosotros es un honor y una gran alegría. Así es, estar en este desafío cada día que Dios nos permite, pues lo disfrutamos y es una alegría de verdad muy grande. Recordarles que estamos por las redes. Estamos en Facebook Live, estamos también en la radio, en la 1370 AM. Usted nos puede sintonizar y por supuesto en nuestros canales de televisión, TV Norte y Canal 67 también. Estamos siempre ahí conectados y por supuesto diciéndoles que hoy anhelamos que ustedes nos dejen sus comentarios y que nos ayuden a definir este tema. ¿Por qué es importante este tema, doctora Narda y televidentes y radioyentes? Porque en temas de mujeres, todo lo que tiene que ver nuestra casa, nuestra familia, parece que hay una fuente inagotable en algunas temáticas en particular. Y hoy vamos a estar aperturando una serie de temas que tiene que ver las mamás frente a hijos adolescentes en diferentes líneas. Vamos a tratar adolescentes rebeldes, adolescentes en adicciones, adolescentes en relaciones tóxicas. Vamos a estar hablando de toda esta temática porque nos han escrito, han hecho contacto varias madres y nos han dicho ayúdenos a revisar esta temática. Así que hoy vamos a hablar las mamás frente a adolescentes rebeldes. Esperamos, les repito, sus comentarios y que nos ayuden a saber ustedes qué inquietud tienen y nosotros desde luego lo que esté a nuestro alcance se lo vamos a ayudar a clarificar. ¿Qué es el adolescente? Y en esa descripción de rebeldía, hablemos ya de cómo lo definimos. Tremendo, un adolescente rebelde es una tribulación en medio de la familia. Es verdad, no hay nada como esos hijos obedientes, que siempre hacen las cosas bien, que no ponen ningún problema, pero un adolescente rebelde, conflictivo, es trastocar toda la armonía y la paz de la familia, es el adolescente contestón, el adolescente desobediente, el adolescente contestatario, que esa palabra es muy, muy común ahora. Es aquel adolescente que a todo le pone el pero o pregunta por qué o tiene un argumento siempre en contra de los argumentos que sus padres le dan. Dios santo, yo sé personalmente lo que es un adolescente rebelde y por eso muchos padres están preguntando ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque es preciso en la adolescencia en que más se manifiesta este tipo de comportamientos. Así es, la adolescencia es una etapa, creo que todas las mamás lo hemos vivido, unas más conflictivas, otras menos conflictivas, pero definitivamente sí es una etapa, ¿no? Y es ese periodo en el que el ser humano, por su edad, adolece, ¿no? Adolece de la inteligencia correcta o del espíritu correcto, de la psicología correcta, las posturas correctas para definir sus cambios, para interpretar lo que él está viviendo. Entonces, como usted dijo,
Eso es una bomba de tiempo en la casa. Y sí que hemos aprendido, ¿no? Vamos a estar desarrollando esto, de pronto mostrándoles que el tema de la adolescencia es un camino para transitar. El tema de la adolescencia es un camino para aprender y nunca un pozo de desesperación para los padres, porque como todas las etapas, pues va a pasar. Y lo que queremos hoy dejar en nuestra mesa de trabajo es cómo el padre, en este caso la madre, cómo ejecutar sus acciones correspondientes para que salga bien librado el hogar, ella, la familia en esta etapa. Entonces describimos a un adolescente rebelde, un contestatario. Eso que uno no ha terminado la frase y ellos ya vienen. Y ahí empieza la mamá a sentir, pero déjeme terminar. No, y llega un punto en que a veces los padres terminan en silencio, o sea, sí, ya los padres prefieren no hablar porque para no crear el conflicto, claro, ¿no? Pero hay otra pregunta que muchos padres hacen es ¿por qué? ¿Por qué un hijo se vuelve un muchacho rebelde? ¿Por qué? Y hoy es un bonito momento para saber por qué. Bueno, ¿por qué un muchacho se vuelve? ¿Se hace rebelde? Claro, no, los niños no nacen rebeldes. Y eso es muy común, por ejemplo, tenemos varios hijos y todos son muy obedientes, muy juiciosos, pero hay uno o dos que son terriblemente rebeldes. Entonces, ahí es porque la crianza se ha hecho de manera diferente. Nardita, y cuando se ven esos comportamientos y salen conjeturas como así era el papá, es que es igualito, yo lo veo y me recuerda, entonces ahí qué decimos. No, son cosas argumentos que nosotros... Sí, nosotros hacemos esos argumentos y lo que hacemos es atarlos y, mejor dicho, empeorar. O justificar, pero lo que hacemos es empeorar la situación porque el chico casi que se le autoriza a ser rebelde porque es que yo soy igualito a mi papá, yo soy igualito a mi mamá. En este caso no sería sano que ellos estén en esta etapa y puedan entonces estar escuchando este tipo de conceptos y de referentes porque en su psicología, en sus sistemas en desarrollo, pues lo toman entonces como una verdad para justificar. Entonces, ¿qué hace una mamá que tiene sus hijos o tiene su único hijo y está viendo esos rasgos, esas manifestaciones de la rebeldía? Primero que todo, yo quiero que las mamás y los papás se evalúen cómo ha sido el nacimiento, en los primeros días del niño y la crianza de ese niño. Usualmente ha habido algún tipo de trauma, puede ser durante el embarazo o el nacimiento o durante los primeros años de vida del niño, tanto que el papá y la mamá empiezan a sobreproteger al niño, el niño empieza a hacer exigencias y los padres empiezan a entregarle lo que está pidiendo. Miren, un niño no se vuelve rebelde porque él pensó voy a ser el único rebelde de la familia, no. Un niño se vuelve rebelde porque ha aprendido que a través de la pataleta, que a través de la grosería, del grito, del insulto o de la desobediencia, consigue lo que tanto está buscando. ¿Ven? Excelente. Entonces es lo que llamamos un niño o un muchacho malcriado. Y yo siempre le digo a los padres, si es un muchacho malcriado, ¿es culpa de quién? Claro. No es culpa del muchacho porque él no se está criando él solo, es culpa de los que lo están criando. Tampoco quiero ponerle una carga encima a los padres para que los padres se sientan mal. Por eso, no, lo que pasa es que muchas veces no sabemos cómo hacerlo o nos mueve de pronto la lástima o el miedo, de pronto nuestro niño ha sufrido de enfermedades que casi que mueren, entonces nosotros los sobreprotegemos, o es un niño que no tiene papá, entonces las mamás de inmediato lo sobreprotegemos porque queremos como cubrirle ese faltante y siempre hay razón. Entonces el primer tip es pregúntese cómo ha sido su relación de crianza con ese niño. Es lo primero y ahí vamos a descubrir cuál ha sido esos
esos errores, esas equivocaciones en esa crianza para empezar a corregirlas. En eso concluyo, entonces puedo pensar que el primer paso para empezar a tener un manejo correcto en esta etapa de que se presente la rebeldía, tiene que ser la revisión del padre y de la madre. La línea histórica de esos 12, 13 o 14 años, cómo ha sido, cuál es el piso emocional, el piso familiar que ha cubierto el niño, y a partir de ahí ya empieza a resultar respuestas, ¿no? O a resultar las raíces que pueden haber estado propiciando esta temática de rebeldía. Yo siempre digo que en cuestión de daño de los hijos, lo primero que tenemos que en nosotras aprender qué hay, de dónde viene y cuál es el trabajo mío ahora, o la labor mía, o la participación mía para poder generar los resultados y los cambios que nos lleven a una sanidad. Jóvenes rebeldes, una mamá, ¿cómo lo puede trabajar? Ya volvemos en Mujeres en Contacto. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Mujeres en Contacto, con ustedes hablándole a las mamás, esas mujeres valientes, esforzadas, la mamá que tiene su esposo, que es un hombre que la está acompañando, pero también la mamá sola, la mamá cabeza de hogar, de familia, que está frente a realidades, que está frente a situaciones que son del diario vivir y que no podemos negociar, vienen. Y vienen muchas veces en una temática como la de hoy, adolescentes en situación de rebeldía, ¿no? Que uno dice, bueno, pero la mamá ha hecho las cosas bien, se ha esforzado, y ella entra en una situación bien compleja, y la alcanza en situaciones como estas. A esas mamás vamos a entregar una palabra de esperanza. Siempre hay posibilidades, siempre hay acompañamiento, siempre estamos queriendo hacer contacto personal y decirle, no bote la toalla ni piense que su hijo se perdió. Sabe que cuando mi hijo Carlos Arturo entró en la etapa de rebeldía, pues, de adolescencia, y empieza a vivir sus temáticas difíciles, rebeldes, yo me llené de miedo, yo me llené de nervios, y yo hacía cosas que hoy día las analizo como alocadas, terribles. Yo colocaba afiches, mi hijo es tal cosa, mi hijo es aquello, porque yo quería que él reaccionara cuando las viera. Hoy día, si le coloco nombre, pues fue violencia, fue abuso, fue absolutamente unas herramientas incorrectas, pero yo tenía miedos internos, era una madre soltera, tenía situaciones internas sin resolver, y yo no quería que mi hijo se perdiera, que se dañara a futuro. Entonces ese miedo me llevó a resolucionar y resolver incorrectamente. Hoy día mi hijo es un hombre adulto y por supuesto no le pasó nada de lo que yo a esa edad pensé que le pasaba, ¿no? Y por eso abrazo a esas mamitas, cabezas de familia, que lo menos que queremos es que ellas salgan al día a día a trabajar, a hacer su labor, y volver con miedo a la casa a decir, mi niño se me va a perder. Quiero decirles algo, no hay niño que se pierda cuando hay una mujer conectada con el cielo, puesta de rodillas, haciéndole vallado y aprendiendo lo que la palabra de Dios nos dice a nosotras, para nosotras poder colocar los límites, dar la palabra correcta, sanar nuestras heridas, para ser competentes para esta obra con los hijos. Así que mamás frente a hijos rebeldes, y ya hablamos en el primer bloque que el niño se va haciendo rebelde, número uno, acorde a cómo fue su línea hasta ese momento en su hogar, ¿no? Y que invitamos a los padres, y en este caso mamá, que revise cómo ha sido la estructura familiar, las realidades, los faltantes, las situaciones propias de cada hogar, porque es muy particular cada historia, ¿cierto? En segundo lugar, ¿qué podemos hablarle a una mamá que ya lo está viviendo y que dice, me estoy volviendo loca, no sé qué hacer? Bueno, los adolescentes rebeldes, igual que los niños, presentan episodios de mucha rebeldía, gritan, zapatean, no hacen insultan, no hacen caso. Es preciso que la mamá no se baje a ese nivel, porque uno se fija que el muchacho está zapateando, está gritando, y la mamá está haciendo exactamente lo mismo, está zapateando y está gritando. ¿Por qué? Porque es el sistema espejo.
O Sí. sea, el muchacho está actuando de esa forma y la mamá se para al frente y termina haciendo lo mismo que el muchacho. No, 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 no. Rompamos con eso y sea usted la que sea el espejo. Entonces, usted tranquilícese, háblele con calma. Si el muchacho está gritando, entonces, y eso la ofende a usted porque los gritos ofenden, maltratan, retírese de la situación, no se quede ahí, no se deje insultar. No se deje faltar el respeto, retírese de la situación. Antes de irse, dígale, te hablo cuando estés calmado, te hablo cuando estés tranquilo. Y se retira de la situación y no permita que el muchacho siga faltándole el respeto. Ahora, es muy probable que su hijo se vaya detrás suyo. Incluso ha habido situaciones en varios hogares donde el muchacho levanta la mano y le pega a su mamá. Le pega porque siente que su mamá es más débil que él, siente que él es capaz de pasar por encima de su mamá y puede levantar la mano y pegarle. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué hacer en ese caso? Usted no se voltea a pegarle también. Lo que yo digo es, usted no actúe como actúa el muchacho. Usted no puede repetir los comportamientos de él. Simplemente voltéese, agárrele la mano si puede y dígale, a mí no me faltes el respeto y eso te va a valer por un castigo. Ahora, ¿cuál es ese castigo? Primero que todo, no tengamos miedo. La pastora Nubia hablaba que el miedo la motivaba a equivocarse en la crianza de ese muchacho. El miedo es el peor enemigo que tenemos como madres, es lo peor. No le tenga miedo a su hijo, no le tenga miedo. Simplemente mírelo a los ojos y háblele con autoridad y con firmeza. Si usted le habla con miedo, el muchacho lo detecta. Entonces, de inmediato, en esa lucha de poderes, él va a darse cuenta que es más poderoso que usted. No le tenga miedo. Simplemente háblele, mírelo a los ojos y dígale, vas a tener que atenerte a las consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Yo no conozco su hijo, más usted sí. Usted define qué es lo que puede quitarle o qué es lo que usted puede hacer que sea para el muchacho una consecuencia muy, muy maluca para él, algo que no le guste a él. Sí, aquí en el escenario necesitamos entonces como mamás aprender a que nosotras somos las que tenemos la bandera, la autoridad, sí, y que somos se supone las maduras de la escena, ¿no? Exacto. Que somos la persona adulta de la escena, porque recuerde que él está adoleciendo del carácter correcto, de resolver las cosas correctamente. El berrinche, la pataleta o la manifestación de la rebeldía está dándonos a conocer que él es un trastornador de ambiente, porque hay cosas dentro de él o fuera de él con las que no están de acuerdo, o como usted lo dijo en el primer bloque, aprendió a ganar así sus espacios y sus gustos. Exacto. Entonces él sigue en esa metodología. Pero si hay una mamá que dice, ¿cómo trabajo en esta situación? Porque ya está saliéndose de orden, y es muy bueno que se tome esa conciencia de que hay límites para todo. En el escenario hay dos personas, el adulto y el pequeño, y se supone que el adulto debe responder como adulto. Al respecto, el apóstol Pablo dijo, cuando yo era niña respondía como niña, ¿no? Me agarraba a gritos, respondía con las mismas palabras, hacía de todo, también hacía berrinches, pero en grado de adulto. Pero como ahora soy grande, tengo que responder como grande. Eso significa, debe haber un momento donde nos posesionemos como adultas y entender que un concepto que dijo usted y me gustó fue, no se deje gritar, no se deje maltratar. El tema es que para nosotras, el no dejarnos a veces es gritarle que no lo haga. Pero me gustó el ejercicio que usted nos indica. El no dejarse es sencillamente no quedarse en el escenario. Es muy fácil, por ejemplo, decirle, en este momento yo no le voy a responder nada, porque usted está teniendo una conducta inapropiada. Yo soy la que voy a decirle en qué momento empiezo a hablar. Ya ahí hay un límite y hay un espacio que cubre la mamá.
hay un espacio que le está diciendo a la mamá, usted tiene aquí la dirección, no la suelte, porque el muchacho se va a encontrar ahí con que en este momento nadie me va a atender. Entonces, el segundo tip es, recuerde que usted es el adulto y no se deje llevar al escenario del rebelde. Y hay que hacer nuevamente hincapié que hay que romper esa estructura de yo como hijo hago pataleta, mi mamá termina haciendo lo que yo quiero. Rompa eso, sí. Rompa eso. Si el muchacho está haciendo pataleta porque usted no lo deja salir y anteriormente él hacía pataleta y usted al final lo terminaba dejando salir, rompa eso, simplemente sea firme. La palabra de Dios dice que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Hasta el último momento. Es clave ese consejo bíblico en la crianza de nuestros hijos. Si usted le dijo al muchacho, no me sale, obviamente ese muchacho no puede salir. Usted ya lanzó la palabra y el niño puede colgarse de los techos. Que indiscutiblemente si estamos en un cuadro donde es rectificar un modelo incorrecto que se permitió el adolescente lo implantara, pues es un trabajo de reconstrucción familiar. Exacto. Y aquí la mujer le recomendamos mucho, busque aliados en esta parte, busque las mujeres que le pueden ayudar desde varias líneas. Primero la espiritual. Esto es un tema que se necesita de una fuerza extra, de esa fuerza sobrenatural, porque lo que usted dice lo alcanzan a enloquecer a uno. Cuando hablo de personas que lo enloquecen a uno, un día tuve a mi nieto mayor y hubo un momento que estábamos los dos y yo le digo, no, Josué, es que por Dios, me dice, ¿qué fue, nona? La estoy volviendo loca. Josué solo tenía 4 años cuando estuve, dice, ¿qué fue, nona? La estoy volviendo loca. Y ellos capturan el momento donde a uno ya lo sacan del escenario de la comodidad, de la tranquilidad y donde uno tiene la paz. Entonces se requiere en ese momento las herramientas, la espiritual, ¿no? El acompañamiento, la guía de la palabra. La verdad, nosotras las mujeres sí ganamos y ganamos muchísimo cuando aprendemos de los consejos de la palabra, cómo llevar nuestra vida en los diferentes escenarios. En mi caso particular como mamá, tengo el de 32 y tengo la de 24 y yo todavía le digo, Señor, ahora enséñeme cómo ser mamá de 2 adultos, cada uno con distancia como de 8 años, porque en todos los espacios necesitamos de la oración, del consejo de Dios, de la palabra, de la guianza, para ser asertivas y reconstruir. Entonces, si usted está con un adolescente que dice, ¿cómo le cambio? Entienda que entraría en un trabajo de reconstrucción, ¿no? Uh-huh. Y es ahí donde muy sabiamente entra su consejo profesional y es, lo que usted dijo, manténgalo hasta el final. En la distancia usted no va a perder. Ese día de pronto perdió algo, él se le fue por desobediente o por lo que fuera, porque hay intrépidos, ¿no? Claro. Se le pudo ir o pudo poner quejas, pero usted va a ganar. Ya volvemos en Mujeres en Contacto. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Mamitas frente a jóvenes adolescentes en rebeldía, en situación de rebeldía, en la temática de hoy, disfrutándolo. Le estaba diciendo en el bloque de espera a Narda que me encanta porque vivimos esa experiencia y hoy día pasando podemos sacar la resolución, ¿no? De qué estuvo bien, de qué estuvo mal y cuánto ganamos. Yo, por ejemplo, obviamente me excedí en ser muy puntual. Yo me excedí, hoy lo reconozco, pero también a la distancia gané porque hoy día mis hijos siendo adultos, ellos saben que lo que no está bien, la mamá no se lo tolera por tenerlos contentos. Entonces aprendí, obviamente hoy enseño a corregir la metodología, pero sí que fui muy puntual en esa temática, ¿no? Queremos recordarle además que esto es transitorio y que la idea es que la mamá aprenda a darle el manejo correcto para salir bien librado, que no es un pozo, el niño en rebeldía no puede ser una temporada de un pozo que la hunda, sino un camino para transitarlo y desde ahí crecer, fortalecer la relación y llevar el niño a la siguiente etapa de la mejor manera. Doctora Narda, el niño
en lo que es el escenario tiene esa metodología, sea que se lo permitieron o la está empezando a manifestar, ¿qué más no debe hacer la mamá? Usted ya nos enseñó el primer tip. No se ponga a la misma edad del muchacho, no haga las mismas pataletas, retírese. ¿Qué más le podemos decir a la mamá? No a la cantaleta. Y eso lo hemos dicho en más de un programa, ¿no? Por favor, deje de hacer cantaleta. La cantaleta no funciona, de verdad que no funciona. Esa repetidera, decirle a los hijos es una historia ya trillada, se la repetimos constantemente, eso molesta, fastidia y ofende a nuestros hijos. De verdad que es horrible la cantaleta. Y yo no sé por qué nosotras las mujeres tenemos tanto esa estrategia, y yo les digo a mis pacientes, ¿a usted le ha servido la cantaleta? Me dicen no, entonces bótela a la basura, no la siga utilizando. Porque de verdad la cantaleta lo que hace es incomodar al muchacho, pero nunca cumple el objetivo, y es que el muchacho corrija. Ahora, no espere al momento del conflicto para tratar de comunicarse con su hijo, porque en el medio del conflicto su hijo no se va a comunicar. Está gritando, está ofensivo, está ofendido, está mal. No. Empiece a usar los momentos en que su hijo está en paz. Está tranquilo, el momento del almuerzo, el momento en que el muchacho está echado, porque los muchachos no se sientan, ¿no? Se echan a ver televisión. Se empotronan. Sí, entonces ese es el bonito momento en que usted se puede acercar a ellos y no se ponga a hablar. Muchos padres me dicen, yo hablo mucho con mi hijo, ¿no? Y lo dicen con mucho orgullo, yo hablo mucho con mi hijo, entonces yo le contesto, y cuando lo escucha. Hablar es diferente a escuchar. Escuchar es hacer silencio total y prestar atención de lo que él tiene que decir. Lance una pregunta, haga un comentario. ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas de? Y que el muchacho empiece a hablar. Usted cuide su actitud. Fíjese cómo está mirando, cómo está su actitud del cuerpo, ¿no? Su lenguaje no verbal. Porque el muchacho nos mira, es que los jóvenes, los adolescentes son muy observadores. Entonces ellos van a contestar o van a hablar y empiezan a mirarnos porque están esperando a que los juzguemos, que los regañemos, que los interrumpamos y que se convierta eso en un conflicto. No, usted ponga una actitud de que realmente le interesa la respuesta de su hijo y aplauda lo que opina él. De pronto él opina de manera diferente, en algún momento hasta le puede decir, no, es que Dios no existe. Mi hijo una vez duró una época diciendo que él era ateo. Ateo, por favor, criado en un hogar cristiano. Pero, ¿por qué? ¿Por qué opinas que Dios no existe? Qué bonita pregunta esa, ¿no? En vez de tirarles encima, ¿cómo se le va a ocurrir? Y empezamos nosotros con la cantaleta porque cortamos de inmediato la comunicación. ¿Por qué? ¿Por qué tú opinas que Dios no existe? ¿Cuál es la razón? Y ellos sacan sus argumentos, no nos disparemos a contestarles según la palabra, yo opino, yo dije, yo... No, escúchelos. Y deje que ellos hablan. Ellos mismos terminan tropezándose en su argumento. Sí, claro. Ellos, porque son muchachos a los que se les ha enseñado muchas veces, entonces ellos mismos terminan dándose cuenta que lo que están diciendo es... A ver, no hay razón básica para eso, no hay realmente una razón. Escúchelos, y eso ellos lo agradecen mucho cuando uno como mamá escucha, conózcalo, mírelo a los ojos, clave, ¿no? Clave. Yo me di cuenta en una época que yo no miraba a los ojos a mi hijo, yo nunca lo miraba a los ojos. O sea, yo simplemente le hablaba de medio lado, ¿no? Sí. Ya, no lo hagas más, pero estoy mirando a otro lado. Pero he aprendido a mirarlo. Y justo el miércoles tuve una situación con mi hijo. Yo iba a empezar el grupo bíblico y mi hijo estaba en su habitación. La orden en mi casa es que cuando hay reunión de grupo bíblico en mi casa, todos los que están en la casa salen al grupo bíblico.
pero si tú no quieres quedarte en el grupo bíblico, entonces te tienes que ir de la casa. Y mi hijo hacía eso. Como él está en su situación, pues él se salía y se sentaba ahí al frente hasta que terminara el grupo bíblico, pero este miércoles no salió de su habitación. Yo me asomé y le dije, ¿sales al grupo bíblico o sales de la casa? No es que se vaya, sino que se esté un ratico por fuera. No, yo no voy a salir, mamá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a tener problemas conmigo? De inmediato le contesté yo, ¿no? Entonces él se me queda mirando y me dice, no, mamá, es que yo no voy a salir. O sea, él también en su temperamento, porque es hijo de la mamá, claro, ¿no? Claro. Ahí O salió. sea, él de inmediato era, no. Y él me mira también a los ojos y me dice, no, yo no voy a salir. Entonces de inmediato me quedé pensando, es cómo negocio yo con mi hijo. Esa es la palabra. O sea, no es la exigencia, ¿por qué? Pues porque yo lo dije, no, ¿por qué? ¿Cómo negocio? Entonces me quedo yo pensando y le digo yo, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente de afuera no se dé cuenta que estás aquí encerrado en la habitación? Me dijo, mamá, yo lo voy a hacer, tranquila. Entonces cerró la ventana de su cuarto, cerró la puerta, apagó la luz, apagó el televisor y me imagino que se habrá quedado en su celular y no salió durante todo el grupo bíblico, ni siquiera se escuchó. Cuando él terminó el grupo bíblico, él salió tranquilo porque no hubo discusión y lo miro a los ojos y descubrí algo que me dejó boquiabierta. Mi hijo tenía un urzuelo en su ojo y por esa razón mi hijo no salió. O sea, él tenía una razón. ¿Qué tal yo pelear con él y me hubiera perdido una oportunidad de saber que mi hijo, por favor, no quería salir a que le vieran su suelo en su ojito? ¿Ven? Y hubo paz en la casa. Sí, qué bonito. Usted ha tocado algunos conceptos que me gustan. Uno de ellos es la negociación. Y en este caso puntual que me habla de su hijo, pues ya estamos hablando de un joven. Y ahí es otra temática y nosotras tenemos que estar muy sabias en frente a quién estamos. Ya al joven, al adulto joven no le podemos hablar de la misma manera que al adolescente porque ahí ya es un tema mucho más fuerte. Si hicimos bien el mecanismo durante la adolescencia, tendremos avances aquí en la juventud. Pero si aquí vino mal y tenemos a alguien de 25 años, seguramente la reconstrucción está necesitando también que nosotros la sepamos manejar. Pero me encanta dejar como muy en negrilla el hecho que la situación de la adolescencia con manifestación de rebeldía es una temática que somos las mamás las que necesitamos el primer atendimiento. Cuando a mí me viene una mamita a consejería y me dice, es que tengo un hijo que está en rebeldía y me está pasando, ¿cuándo se lo puedo traer? Yo le digo, ¿usted cuándo puede hablar conmigo? Sí, así es. ¿Sí? Así es. Y me enfoco en la mamá, porque es a ella que tenemos que despejarle primero los miedos, la angustia de la sensación de mi hijo se me va a echar a perder y por supuesto ofrecerle las herramientas, ¿no?, propias de cómo ver la etapa y cómo, según el temperamento del niño y lo que usted dice, cuál ha sido su recorrido hasta esa edad, pues podamos darle a ella los mecanismos para que pueda funcionar bien. Y es increíble porque hemos tenido resultados donde con 3 o 4 atendimientos con la mamá resulta que ya no tuvimos que atender al niño. Al contrario, vimos la mamá ahora en nuestro escenario con el niño y el niño ni se enteró que había un conflicto donde la mamita estaba a punto de tirar la toalla, ¿no? Porque fue atendida a ella y se le entregaron los mecanismos y es lo que usted acabó de hablar. Que cada situación, si nosotros la tomamos, le podemos sacar el mayor provecho. Por ejemplo, usted nos enseñaba, no le reclame en el momento cuando él está con el enojo. Entonces usted, digamos que el enojo fue la salida, el celular o cualquier situación que el niño quería sacar ventaja. Cuando ya esté el escenario en calma, usted hágalo un motivo de conversación. Es lo que yo llamaría el VEA familiar. Es ver la visión de la casa, qué quiero con mi casa, hacia dónde quiero llevar mi casa, evaluar qué es lo que ha venido pensando y agendarnos con mecanismos de cómo vamos a superarlo, ¿verdad? Es hacerle una veeduría
a esos escenarios. Y seguramente vamos a tener mamás saludables, mamás que como nosotras se rían de lo porvenir, porque definitivamente las etapas pasan y las situaciones con nuestros hijos, somos nosotras las que necesitamos las herramientas para ser esas maestras del bien, que puedan ver esos jóvenes y jovencitas diciendo, pasé la etapa y me fue bien, pasé la etapa y tuve el acompañamiento, ¿verdad? Claro, qué lindo, ¿cierto? Sí. Cuando ese adolescente pasa la etapa, es una satisfacción muy grande para nosotras ver que son muchachos sanos, son buenos ciudadanos. Hasta nos reímos ahora de las cosas y de acordarnos de las rebeldías, de las cosas, ¿no? Y lo más importante, y usted lo decía, es cómo estamos actuando nosotras las mamás, cómo lo estamos haciendo. Y no tiene nada de malo empezar a cambiar, a refinar, a cambiar nuestras pautas de crianza. No es que nos hayamos equivocado antes, es simplemente que como nuestro hijo cambió. Antes era un niño, ahora ya tiene 13, 14 años. Entonces, al cambiar el muchacho, nosotras tenemos que cambiar en nuestras pautas de crianza. Totalmente. Y es bonito, y porque es ahí donde nosotras hemos aprendido, en base a la palabra de Dios, que todos los escenarios son ganancia si nosotras lo sabemos tomar de la mano y, mirando el consejo de la palabra, sacarlos con bien. Por eso la palabra nos habla de que todas las cosas le sirven a bien, le ayudan a bien, le traen una ganancia a las mujeres que aman a Dios. La pregunta aquí es, ¿cuál es el amor para con Dios? Porque cuando yo amo a alguien, estoy conectada con Él, tengo una relación. Nosotras desde Mujeres en Contacto queremos dejarle abierta la invitación para que nos permita conocerle, para que usted se acerque a la Iglesia Centro Cristiano en Cúcuta y haga contacto personal. Ya volvemos en Mujeres en Contacto. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Mamitas al frente de adolescentes en rebeldía. Una temporada para que la mamá crezca y se fortalezca. Que crezca junto a sus hijos, ¿no? Claro. Hay otro tip y es, fíjense que sí, hay que manejar el conflicto, ya les enseñamos cómo, pero cuando no hay conflicto, usted tiene que construir una relación mucho más estrecha con su hijo. Si hay rebeldía, es un bombillito rojo para que usted empiece a darse cuenta que su relación con su hijo no es la mejor. Entonces es bueno empezar a construir esa relación. Hay muchos adolescentes, sobre todo los que son bien complicados, que no les gusta que los toquen, que los abracen, que los acaricien, se fastidian y algunas veces dicen ya mamá, ya, o ya terminó, o no me toque. Y eso es normal, no sienta que su hijo no lo ama, no lo sienta, es simplemente que hay que entender que los muchachos adolescentes tienen un componente adicional que son las hormonas. Sí, claro. Las hormonas están alborotadas en su cuerpo y hoy están felices y al momento están tristes, están contentos y al momento están de mal genio, están furiosos, eso es parte normal. ¿Qué pasa con el adolescente? Pues que no ha generado todavía el autocontrol de ese tipo de cambios en su estado de ánimo y por eso él estalla muy fácilmente. Pero esos momentos en los que él está tranquilo, hay que aprovecharlos, Como decía, si a él no le gusta que lo toquen, entonces tóquelo con sus palabras, exprésele sus sentimientos, no los negativos. Ay, pero es que me pone tan triste, me tiene tan desilusionada. No dañe lo bonito con un pero no, sino exprésele siempre y lo que siempre les dice a los niños pequeños se los seguimos diciendo al adolescente. Son 3 cosas: eres lindo, eres inteligente y eres importante. Algunas personas me dicen, pero es un hombre, ¿por qué le voy a decir al muchacho es lindo? ¿Cuál es el problema? Dígaselo. Porque los hijos son lindos. Claro. Y claro. En otra oportunidad una mamá me dijo, yo tengo que ser realista, mi hijo es feo. Yo no entendí ese realismo, la verdad. Tremendo.
que son palabras que reafirman. Claro. Y que son palabras que, como a nosotras también, extrañamos de tiempo en tiempo la palabra de halago, la palabra de reafirmación y la palabra de gratitud de parte de ellos. Así que no hay un tiempo donde para el hijo sobre decirle cualquier palabra que le reafirme. Yo estoy en un tiempo de reconstrucción familiar y en esta semana estaban mis 2 hijos ahí sentados conmigo en la sala y yo les dije, hijos, estábamos viendo un programa, todos en familia, y yo coloqué en silencio el televisor y les digo, hijos, y todos los 2 se quedaron así. Ustedes saben que su mamá los ama. Esto entre los 3 no era un lenguaje que se realizara, pero me di a la tarea de reprogramarme cuáles son las áreas donde yo necesito conectividad con Dios y que Él me enseñe. Y hice ese ejercicio y los 2 con libertad me respondieron, sí madre, gracias, sí madre, gracias. Coloqué el volumen y avanzamos. Entonces estoy incorporando esas píldoras, esto para reafirmar su concepto, ¿no? De que los hijos son lindos y no estamos hablando de la belleza exterior, que es muy subjetiva, sino lo que es el individuo como tal y lo que representa, y sobre todo porque nosotras somos la fuente para que ellos en todas las etapas se sientan amados, se sientan respaldados y se sientan que son importantes para seguir funcionando. Pero eso no quita que en el hogar haya normas claras, hayan reglas y límites totalmente claros. Claro. Hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Y eso debe estar totalmente claro y que el adolescente lo sepa. Ahora, también, ¿qué pasa si el muchacho o yo o los que habiten en la casa no cumplen con esas normas? También debe estar claro. O sea, las consecuencias positivas y las consecuencias negativas. ¿Qué pasa si el muchacho obedece? Debe tener una consecuencia positiva. Evitemos pensar que las consecuencias positivas tienen que ser plata, comprar cosas, regalar cosas, porque eso, ni dar comida, porque algunas veces recompensamos a nuestros hijos con comida y empiezan los muchachos a relacionar recompensa con alimento y por eso empiezan a tener problemas de obesidad. Que la consecuencia sea un abrazo, un beso, la paz en el hogar puede ser una linda consecuencia. ¿Y cuál sería la disciplina, el castigo? Muchos padres preguntan, ¿cómo lo disciplino? ¿Cómo lo castigo? Es conociendo a nuestros hijos, sabemos entonces cómo podemos castigarlo. Gracias por estar en Mujeres en Contacto. Dios les bendiga. Muebles GR y Espuma Santander, 2 empresas que se unen pensando en su comodidad, presentaron Mujeres en Contacto. Muebles GR y Espuma Santander, visítenos en la avenida 0, número 624 en el barrio Lleras. Llámenos o escríbanos al 322-587-1205. 322-587-1205.